¿Recuerdas cómo eras de pequeño o de pequeña? ¿Has hablado con tu niña interior? Bienvenidos amigos a este episodio de Con o Sin Terapia, el episodio número 3 que se llama Escuchando la niña que callaron. En este episodio vamos a escuchar cómo Alejandra aprendió a vivir, a hablar y a superar la incongruencia que tenía en su vida con su niña interior. Hoy aquí en Con o Sin Terapia, un podcast donde puedes hablar de ti, de los traumas que has sufrido y de cómo los has superado. Todos los jueves, aquí en Con o Sin Terapia. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde estén. Amigos, hoy estamos en esta semana en Con o Sin Terapia con Alejandra. Alejandra nos va a contar un trauma que ella ha superado aquí en Con o Sin Terapia. Cuéntame, Alejandra, cuéntale a la audiencia, ¿quién eres? Bueno, hola, Ergia, gracias por invitarme a tu espacio para compartir, estas cosas de las que a veces se nos hace tan difícil hablar, como son los traumas que nos pasan en la vida, eventos traumáticos. Que a veces también trauma, no es nada más un golpe físico, sino también eso, eventos traumáticos, cosas que te marcan en la vida. No solo los golpes duelen. Entonces, yo soy una persona a la que le ha pasado esto en la vida y he decidido compartir un poco mi historia con Elgie aquí. Y cuéntame, ¿cuál es ese trauma que has superado? Cuéntale a la audiencia. Es que no es solamente, yo en mi caso no es solo uno, a mí la vida me ha dado bastantes palitos, yo sé que a otras personas también pueden decir de más, ¿no? Sí. Cada cabeza es un mundo y al final cada quien cuenta la feria como la vive. Entonces Sí. decirte una sola cosa, no, porque han sido como que muchas cosas. Entonces, claro, identificarlo y demás me ha llevado, sí, a mí, a años de terapia. Yo sí he estado asistiendo a terapia mucho tiempo y me Sí. gusta ir a terapia, me parece que es una herramienta divina. Es muy, muy saludable estar acompañado, porque ya no hablo solamente de la terapia médica, sino incluso de la terapia de un buen amigo que te puede escuchar y que tenga Bien. un corazón limpio. Eso. Cuéntame de todas esas veces que has ido a terapia. ¿De cuál nos vas a hablar hoy? Porque por lo visto nos vamos a ver más seguido aquí en Como Sin Terapia. Bueno, mira, en este caso, y como pasé a lo mejor el cuento corto, yo voy a terapia desde niña. ¿Qué pasa? Que esa niña fue a un psicoterapeuta que a lo mejor esa niña no se sintió cómoda en ese momento con ese terapeuta, ¿no? Y entonces, cuando no te sientes cómodo con esa persona, es Mm. difícil identificar realmente cuál es el trauma, de dónde viene, cómo mejor trabajarlo. Entonces, claro, esa niña no le gustó esa terapia, a lo mejor por eso necesité más tiempo de terapia hasta llegar a una adultez en la que me di cuenta que era ir eso, a la semilla, a la raíz, a la niña, volver un poco allí y entonces trabajar con ella desde el inconsciente, trabajar con tu niño interior. O sea, que tú trabajaste con Alejandrita. Ahora, a todas estas, ¿quién es Alejandra y quién es Alejandrita? ¿Cuándo fue que tú empezaste a darte cuenta que tenías que sanar a tu niña interior? Es que Alejandra y Alejandrita es que somos la misma gente. Así es. Ese es el tema, que no, cuando crece es que es como que te desligas de ese niño. Entonces ahí sí hay un adulto que no tiene nada que ver con ese niño y ahí yo creo que es donde está el problema. Porque el adulto tiene que ser consecuente con lo que fue de niño, en el sentido de que tú cuando niño es que tienes esa inocencia de descubrir, de crear, de hacer, de amar tu día a día, de estar en acto de presencia en el aquí y en el ahora. Los niños viven mucho en el presente, mientras que los adultos nos vamos más ¿no? al pasado, al futuro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ir a terapia, pero ¿ir a terapia a qué?
a plantearme qué preguntas, a resolver qué, a resolver la herida que hay conmigo misma, la herida con la madre, la herida con el padre, ¿no? Mm. Entonces, claro, descubrir eso de un día para otro, yo creo que el que te vende fórmulas mágicas de en 3 meses lo superarás todo, el duelo, lo que sea que estés afrontando, ese trauma, eso, esa herida, Es un proceso, pero afrontarlo. Entonces, esta persona que no están relacionándose bien con su niño interior y no lo saben, ¿cómo claro, pueden darse cuenta? ¿Cómo llegan es a que yo creo diagnóstico? que cada proceso, o sea, cada persona eres tan individual de ti. Entonces, claro, tú vas a descubrir a tu niña en aquello que te conectaba, por ejemplo, con tu niña. Entonces, yo me he dado cuenta porque qué me conectaba a mí, ¿no? ¿Dónde era mi felicidad? Cuando, cuando te permitías ser libre y ser tu propia persona y no todo esto que tenemos que ser porque vivimos en una sociedad, O sea, porque hay que hay que, comportarse de estos patrones. Entonces, cuando se siente claro, deprimida, claro, porque los en niños, tu es que caso, esa en cosa tu que le caso. decimos a los niños, ay, qué niño tan malo, es que esta niña es mala o este niño es no sé qué. Sí, No, el sí. hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe un poco, bueno, pensamientos jacobianos estos, ¿no? De Mm, Rousseau, creo que lo sí, dijo esto. sí. Entonces, claro, yo sí creo un poco que esa inocencia se va perdiendo, se va transformando. ¿Y cuando te das cuenta? Cuando eres un adulto y eso, y no te sientes feliz, y no te sientes realizado, y estás estancado, y ya va aquí, que algo pasa, ¿no? ¿Qué es esto? Un mal Dios, una brujería, ¿qué me han echado, coño? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo Mm, que no funciona? Algo está pasando. Entonces, si el de afuera te está diciendo, es que tu soberbia, o es que tu carácter, o es que, ¿no? Ya varias personas te dicen algo, por lo menos en mi caso, entonces ya era como que, oye, tienes que mirar esto. Ah, ¿qué pasa? Es ir, ¿no? Descubrir que resulta que hay una niña herida que hace una pataleta o que es una persona que crea una coraza porque así aprendió a protegerse en el mundo, así aprendió a abrirse camino. Y te das cuenta que siempre hay otra forma de hacer las cosas. En mi caso, ¿cuándo me doy yo más cuenta de esto? Pues eso, cuando me hago madre, cuando mi matrimonio fracasa, cuando veo que laboralmente me veo estancada. Entonces mm. ya no es nada más, la cuestión, el trauma con el padre, la herida con la madre, ¿no? Esta cosa muy freudiana con la que trabajamos desde siempre y lo típico de, ay, chica, pero haz esto, pero haz aquello, pero haz deporte, pero cómo no. Luego, o sea, no sé, a mí la maternidad me hizo verme para adentro. Entonces, claro, fui como buscando mi camino. Pertenecía a grupos de la pastoral, porque bueno, en mi familia son cristianos. Entonces estuve, por ejemplo, en grupos de pastoral, también participé en cosas de voluntariado, ¿sabes? Todas esas cosas que me transmitían paz. Hice yoga, hice pilates, te estoy hablando de años, ¿no? De ir creciendo en la vida, a mayor independencia. Luego también hice mucho tiempo la coral, a mí el canto y eso también me ayudaba mucho para canalizar, para, ¿no? Parece que no, Pero cuando pero hiciste la terapia, que me has comentado que te has hecho terapia con... claro, por eso te digo, está lo del psicólogo, eso, el psicólogo que, cuéntame, tu papá te abandonó, ¿no? Entonces rollo, y luego estaba todo lo que yo hacía porque yo quería hacerlo. Pues eso, en lo largo del tiempo, y entonces hoy por hoy, ¿cómo lo gestiono? Bueno, creo que lo gestiono mejor. He recuperado relaciones, por ejemplo, de trato con familiares con los que me era difícil tratar, pero luego con otros también he cortado porque me he dado cuenta que eran personas que no me aportaban, que eran personas eso, que iban a herirte, porque el árbol familiar también se puede podar, quiero decir. ¿Y cuándo te das cuenta que de la niña interior en sí? ¿En qué momento de tu vida? ¿En estos qué edad tienes? Ya yo tengo, ahora voy a cumplir este año 46. En estos 46 años, linda y guapa que estás, que bien conservados, dime, en qué momento te das cuenta que hay una niña interior en ti y que sanándola es que puedes empezar a cambiar? Mira, cuando Alika un día me dice, tu niña interior soy yo, tu niña interior salió de ti. O sea, estábamos hablando. Y estábamos hablando de eso, ¿no? Del tema de la herida de las infancias, la herida de abandono, el rechazo, el por qué entonces cuando crecemos nos hacemos dependientes emocionales, todas estas cosas. Pero yo converso mucho con mi chama porque, bueno, ya ella está ahorita grandecita, cosa, y puedes tener una conversación con ella medianamente compleja y la coñita se entera.
Sí. ¿sabes? Se entera, sí, sí. Pero bueno, un día conversando así con ella, digo, no, porque mi niña interior y tal, hay que cuidarla. Y me dice, mamá, tu niña interior salió, soy yo. Es a mí a quien Claro, tienes que cuidar. Entonces, en su claro, inocencia, pero te abrió los ojos. claro, porque te das cuenta de que ahora hay un ser humano que depende de ti. Entonces, dime algo, ¿qué le recomiendas a la audiencia? Que se terapee con su niña interior, que se conozca su niña interior. Te estoy dando opciones. O que se conozca su niña interior, o que todos tenemos esa niña interior por niña o niño Bueno, interior. tú misma, en tu caso, háblame un poquito también de ti, ¿no? Porque, ajá, aquí vamos a estar claro que a mí tú has sido también un elemento súper No, claro, importante es que yo escuchando, en mi proceso y en mi evolución. yo Entonces, escuchando, esa pregunta que me estás haciendo tiene trampa porque ya tú sabes la respuesta. te Pero la yo estoy te voy a dando. decir la respuesta. ¿Que no me dejas Pero hablar? yo te voy a dar una No, respuesta. si no me Las dejas respuestas son, hablar. las tres anteriores son correctas. Eso, Todas son correctas. Todas son correctas. todas son Y en correctas. todo caso se trata eso, de cómo tú vibres y coño, de con quién cuentes. Porque mira, a veces tú crees que cuentas con cierta persona y de repente la vida te pone otras personas que son las personas que te van a poder acompañar porque tienen la capacidad, la energía, el amor. Pero tú sí te has visto también así como yo en algún tipo de herida en la que ahora de Yo adulta me, hayas dicho, espérate, yo tengo que ver a mi Elgia pequeña en este aspecto, no lo sé. yo me, Porque es que yo te veo que eres tan fuerte y no te crees. tan equilibrada, tan ecuánime, tan así que yo digo, Bueno, gracias. yo no te veo sufriendo, o sea, yo no te veo en Gracias. ningún momento perdiendo los papeles ni ¿Tú siquiera. sabes por qué? ¿Tú sabes por qué no me ves? Con una pataleta no te veo. Por mi sonrisa, porque Sí, no sé. he aprendido, he llorado y he llorado mucho y parece que estoy en Eso, una yo es que etapa te de veo mi que, vida. yo creo que ya todo este capítulo que estoy viviendo yo en mi vida, yo creo que ya tú lo superaste hace rato, porque es eso, es alcanzar esa ecuanimidad, esa consonancia de lo que digo, lo que pienso con lo que hago, cuidado, eso no todo el mundo, no todos lo logramos, ¿eh? Mucha gente decimos, pensamos, pero no hacemos ni lo que pensamos ni lo que dijimos. Claro, Y en claro. ese sentido yo te veo admirable, o sea, una persona Eso adulta que es consecuente, lo que piensa, lo forma que dice, parte, lo que hace. gracias, gracias, forma parte de la Mm. integridad de la persona, del ser íntegro con uno mismo, con lo que uno piensa y con lo que uno quiere hacer, porque no todo lo que uno piensa uno lo logra hacer. Pero Gracias. eso es diferente. Muchas otras cosas que yo con terapia, gracias, he podido sanar, he podido Tú sanar. también has ido entonces a terapeuta, igual, Claro, así. yo he ido a terapeuta, yo tengo un terapeuta, mi primer terapeuta que es mi Dios bendito, pero sí he ido con un terapeuta que es Arnold Dorana, el cual es un excelente terapeuta, que en varias oportunidades, en lo que más hice ahínco, a trabajar como terapia, fue en el divorcio. ¿Ya? Cuando yo tuve ese momento de separación, que ahí se me mezclaron todos los temas, todos. Claro, pero un divorcio es más como un duelo, es vivir un No, duelo. no. De ahí iba, para poderlo superar, tuve que irme a mi niñez, al apego, al superar lo que es, es una cosa que te lleva, porque cuando tú comienzas a terapiarte, se te abren muchas puertas. Entonces, una vez que estás en el salón y tienes una casa muy grande y tienes muchas puertas abiertas, tienes dos opciones, o las comienzas a ir viendo, limpiando y cerrando, o sales corriendo y te vuelves loca. O sea, tuve que empezar a organizar los pilares de mi vida. Pero cuando yo vengo a integrar la terapia para mí, comienzo a sanar yo internamente, me doy cuenta de todas esas puertas que están abiertas. Pero yo voy a contar mi historia. Va a haber un capítulo, el último capítulo de esta temporada va a ser hablar de mi historia. Y esto es un abreboca, ¿eh? Ahí los dejo para la audiencia. ¿Qué queremos? Sí, pero bueno, la Entonces, ambulancia, claro, uno quiere hacer terapia incluso para hacer terapia a tu familia, y para tu cuando tú terapiar a los aprendes, tuyos. y cuando tú aprendes a conocerte a ti, en este caso tú conociste a tu niña, yo aprendí a conocerme a mí, entonces ahí tú sabes cómo tú eres y cómo es Pepito y cómo es Pedro y cómo es Juan y aprendes a relacionarte porque te conoces tú y sabes cómo son Pero ellos. bueno, yo todavía estoy quitando capitas, ¿vale? Porque eso de esta infancia mía, porque bueno.
Es un poco a El poco, que no me conoce, pero es eso, yo un he poco tenido a esa poco. infancia, claro, esa cosa de un padre, por ejemplo, y un padrastro, que bueno, hoy en día es más común. En aquel entonces todavía no era tan común y Sí, menos en la época de nuestros padres. sí, Pero no, todas esas cosas como que sí es sí. verdad que, claro, para trabajártelas tú misma y para eso, para que un terapeuta te acompañe en todo el proceso, muchas veces es probar, no todos los terapeutas creo casan bien a lo mejor contigo, No, con tu no, no. energía. Algo muy íntimo, es poder captar, es poder abrirse, porque lo primero Ojo, y no es que que hay estás que buscando, hacer y es no lo digo porque estoy buscando como que, no, que el terapeuta asiente con la cabeza lo que yo diga, no, porque yo hago preguntas incómodas. Al último, por ejemplo, le preguntaba cosas como que, oye, yo quiero que me digas algo, yo soy bipolar. Y el tipo se reía y me decía, el hecho de que lo preguntes ya te quiere decir que no. Pero sin embargo, si quieres, te podemos hacer un test y tal. Mira, yo me he hecho todos los test que te pero es puedas que no imaginar es para ver la si soy cosa. psicópata, si soy bipolar, porque a la gente le encanta ponerte etiquetas. Le encanta. Todo el Es mundo es que psicólogo, ¿eh? También eso, ahorita estamos en una el, época que el todo el mundo es terapeuta, terapeuta, todo el mundo sabe. Ale, el Mm. terapeuta es, para mí, es una persona que te acompaña en tu proceso de sanación. Un terapeuta no te va a decir qué vas a hacer. Un terapeuta te va a ayudar a que tú hablando te escuche. Es un árbitro que te va empujando, te va ayudando por aquí, como tú con tu hija. Por aquí no, por aquí sí, pero no te dice ve por allí, porque tú tienes que tener la autonomía para tomar tu decisión. Para mí eso es un terapeuta. Alejandra, vamos a volver a trabajando con tu niña interior y dime algo para la audiencia que nos está escuchando ahora mismo. ¿Qué les recomendarías? Una recomendación. Escribo en lo posible. El disparate, como salga, no sé, es escribir a tu niña, ¿no? Y déjala que drene, déjala que hable, déjala que si quiere llorar, que llore, que grite, pero eso, el papel aguanta todo. El papel Gestionar. aguanta todo, chamo. Entonces tú, antes de reaccionar, ¿no? O yo qué sé, un ejercicio que puede ser al final del día. Yo suelo hacerlo cuando lo hago, porque soy sincera, no siempre lo hago. Es al final del día. Y escribir. Escribir hablando con las palabras con las que habla eso, un niño. ¿Cómo habla un niño? Sin pensar. Sin Mm, pensar. Las sueltas. ¿Entiendes? Los chamos no tienen filtro. mm. Entonces, el papel aguanta todo eso. Pero en la sociedad uno tiene que ir con filtro. Y tú en la vida tienes que aprender a vivir con esos filtros. Vivimos en sociedad. Sí. Entonces hay que mantenerse en lo posible dentro de ella. Entonces hay que decirle a la audiencia a escribir, a escribir. Escribir, o hoy en día que no le gusta escribir, pues grábate, te grabas así a ti Mira, mismo y después te haces tus notas de voz. Yo últimamente estoy haciendo esa de las notas de voz. Me hago notas de voz, me las mando a mí misma y luego me escucho a mí misma diciéndome, hola Alejandra, buenos días. Espero que tengas un día maravilloso. Recuerda que eres una persona hermosa, que lo vales, que sí que puedes. He optado por hacer ese tipo de cositas de cuando en cuando. muy Yo bien. misma me doy mi cariñito porque es eso, soy yo mi niña. Aunque Eso. mi hija me diga, no, soy yo que salí ya de ti. Yo, mira, me morí de risa cuando me dijo esa vaina. Y yo, tú sí eres loca, ¿qué vas a hacer? Yo le digo, pero bueno, sí, tiene cierta gracia, ¿no? De verdad, es mi Sí. hija, es mi niña. Es una cosita de ti. Entonces ahí es donde tú dices, coño, ¿cómo me hubiese gustado a mí que me tratara? Entonces voy a tratar a mi chama de esa manera. Esa es otra forma. El que sea padre o madre, pues yo le recomendaría también eso, que Y recomendarías, trates a tu hijo como te gustaría que tus padres te hubiesen tratado. No en el plan de darte todos los caprichos, le voy a dar todo lo que yo no lo tuve. Eso no, Franco De Vita, esa canción no basta. Es tratarla eso. Te va a hablar, escúchame, porque tú mm, querías que te escucharan, ¿verdad? mm, Entonces aprende a escuchar, por ejemplo, a mm, tu hijo. Y eso mm. te conecta con tu propio niño, porque cuando entonces te hable, la vas a poder escuchar y no le vas a decir como siempre, shh, Calla. cállate, chacha. Me habla hasta por los codos, no jodas. Se Ah. enrolla como una persiana. Mira, aquí llevamos ya 2 horas hablando. Mira, sí, ya se nos pasó el tiempo. Gracias Alejandra por compartir. Nuestros amigos que nos están viendo, el que quiera, la que quiera expresarse aquí, pues mi dirección
con o sin terapia en Instagram. En mi canal Rebelde con Causa también me pueden seguir. Yo Bueno, últimamente hago tenemos... alguna cosita por ahí, estamos haciendo cosas con gente. Bueno, a Elgia también le tenemos por ahí una entrevista importantísima sobre la dependencia emocional. Y bueno, ya estaremos por ambos canales, incluso por aquí con y o por sin el terapia. mío. Ya estamos en YouTube y aquí en Spotify. Aquí lo voy a colocar abajo toda la dirección, ¿vale? Bueno, amigos, gracias y adiós. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Amigos, los esperamos el próximo jueves, que vamos a tener, es que no me lo puedo aguantar y tengo que compartírselo. Vamos a tener al terapeuta Arnoldo Arana, que es mi terapeuta personal. Pues no se lo pueden perder el próximo jueves. Si este capítulo te parece que es de importancia para otra persona, compártelo. Compártelo y un granito de arena aportarás para esa persona. Gracias por estar aquí. Los espero el próximo jueves aquí en Con o Sin Terapia.